Félix, son gente que fueron secuestrados para obligarlos a formar parte de algún cártel, o al negarse, los sacrifican y los despedazan y los van tirando, los entierran. Eso es un escándalo, no es menor el asunto. Sin embargo, de todo esto que nunca nadie pensó que ocurriera en México, la pregunta es, ¿qué hacía la autoridad antes? Muy buenas noches, me da mucho gusto junto con Félix Fuentes darles la bienvenida a este espacio informativo en medio de una cuaresma que está empezando y que pareciera que como si fuera correr velos de terror. Tuchitlán, Jalisco, un rancho Izaguirre que era usado para entrenar sicarios, pero para sacrificar. Encontraron 500 prendas, zapatos, mochilas, ropa de gente destazada ahí. Tamaulipas tiene con menos víctimas otro lugar, y vamos viendo. Perdón, de gente que habita en esos lugares. No habita, fue llevada, secuestrada, para entrenarla y luego... O sea, son secuestrados. Y matada, sí. Si no querían ser parte de los cárteles que manejaron ahí, en Jalisco, donde el anterior gobernador ofreció la seguridad. Bueno, a tal grado el escándalo que la Fiscalía General de la República del doctor Alejandro Gertz dice, no es posible que no supieran el presidente municipal, el gobierno del estado, que ahí había un centro, le llaman el rancho del horror, pero el episcopado mexicano expresó su indignación de que eso estuviera ocurriendo. Y la presidenta Sheinbaum salió muy enojada a decir que se iba a investigar, pero que el episcopado no tenía por qué opinar, como si fuera oiga, ¿puedo opinar? Bueno. En lo que baja el crimen doloso, aumenta exponencialmente el número de desaparecidos. Félix. Lo de siempre, una autoridad denuncia y otra se opone y luego se echan la pelotita, como vulgarmente decimos, a veces terminan en pleito y no resuelven nada, y ojalá que no sea el caso de Jalisco. Tantos delincuentes, en todo Jalisco por supuesto, que estén provocando ese infinito número de delitos que padecen los jaliscienses en robos, en asaltos, en asesinatos y etcétera, etcétera. Desde luego, Félix, nada más imagínate que dentro de un rancho en Tuchitlán hay ese hallazgo, y sobre todo que se tenga que investigar de una manera al grado de que la Fiscalía General de la República atrajo el caso. A ver, disculpa que te detenga tantito. ¿Cuál es el nombre correcto o completo de porque yo no lo había escuchado antes? Rancho Izaguirre de Tuchitlán, Jalisco. Cuchitlán, Jalisco. Conté, Tuchitlán. Cuchitlán, Jalisco. Sí. Ahora, los buscadores, la familia o las familias de muchos desaparecidos se han integrado en brigadas que andan buscando a sus seres queridos en hectáreas, clavan una varilla en la tierra, la sacan, y si el olor les da la indicación de que hay cuerpos ahí empiezan a excavar. Bueno, a ese grado se ha llegado a descubrir, a pensar y a localizar tantos cadáveres enterrados en esas zonas de Jalisco. Bueno, nada más imagínate, no solo es Jalisco, al director que fue con Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, hoy diputado, el encargado del fideicomiso del lago de Tequesquitengo, lo buscan por un desvío de 19 millones, lo fueron a prender a su casa y ahí encuentran
otro altar de sacrificios donde se practicaba santería en un lugar dentro de una habitación donde hay rastros de sangre, un cráneo, machetes con los que sacrificaban gente, y dice uno, bueno, ¿qué pasó todo este tiempo para que tuvieran esa manga ancha los delincuentes cuando se dijo abrazos y no balazos? Sin embargo, de todo esto que nunca nadie pensó que ocurriera en México, la pregunta es, ¿qué hacía la autoridad antes? Porque vaya paquete que le han dejado a una mujer, la primera presidenta, que tiene que salir a dar la cara y a contestar entre que si los aranceles, entre que si guardamos hasta el 2 de abril para ver cuánto nos ponen, entre que tenemos en la Ciudad de México bloqueos, asaltos, robos. La diferencia entre un asalto y un robo es que el asalto es con violencia. Claro. Raúl, no, de verdad no intento contradecirte en lo mínimo, pero esto que acabas de mencionar no es muy reciente, que digamos. Yo creo que lleva ya por lo menos un año de violencia fuerte, de asaltos, de robos, de individuos que, basados o con la historia del secuestro, se llevan a adultos, a mujeres, incluso a ancianos y niños, para tenerlos en algunos lugares escondidos en algún tiempo, y llegan al grado de asesinarlos para despojarlos de sus pertenencias. Tú y yo, que hemos sido reporteros de las informaciones de esta naturaleza, no nos tocó, gracias a Dios, vivir o contemplar asuntos tan graves como los que están sucediendo en estos días. Y yo soy uno de los que se pregunta, ¿qué le pasa a nuestra sociedad? ¿Qué le pasa a México? ¿Por qué en los últimos meses, yo diría los últimos 6 meses, se ha desatado esta maña, este desorden que tanto daño le causa a nuestra población, pero sobre todo a los menores de edad y a los adultos, a los ancianos? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos secuestros? ¿Por qué hay tantos muertos? ¿Por qué las autoridades no detienen a los responsables? ¿Qué le está pasando a México? ¿Tú tienes una idea, Raúl? Yo tengo una idea muy clara. Cuando una autoridad no aplica la ley sin temblarle la mano o con frases comunes, a los delincuentes hay que tratarlos como seres humanos. Nadie ha dicho que no, pero la ley, el Código Penal civil, el Código Penal del Fuero Común y del Fuero Federal no habla de tener abrazos y no balazos. No habla más que de la aplicación de la ley conforme se comprueba que el presunto responsable lo es responsable. Por lo que tú dices, no está siendo aplicada la ley en todos sus niveles ni con toda su fuerza en estos momentos que atraviesa la República en una situación tan lamentable como esta que estamos contemplando. Lo que pasa es que ahora que está haciendo ya un secretario de seguridad como Omar García Harfuch, con la defensa, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Municipal, todos esos grupos, es como tratar de revertir una bola de nieve que creció de tal nivel que pareciera que con palitas, con las 4 fuerzas que te mencioné, está combatiendo, deteniendo, deshaciendo laboratorios, asegurando droga. Pero una cosa muy importante, que poco se ha dicho, es que de los que mandaron extraditados 29, muchos están ya empezando a abrir la boca para arreglar su situación allá, pero abrir la boca representa que den datos y aquí se hacen más aprehensiones, gran parte por eso. Y dentro de lo que puedan decir, vamos a ver
cómo vienen las demás declaraciones cuando digan tal político, tal presidente municipal, tal funcionario de gobierno recibía o los familiares recibían dinero de tal cártel? Yo creo que estás en lo cierto en ese sentido, de los delincuentes que de pronto han proliferado y están proliferando en toda la República. Pero también me hace pensar que, y perdona que insista, que esto no es muy reciente, que ya teníamos o meses o no sé si hasta años en que los amantes de lo ajeno, como solemos decir los reporteros, ya tienen bastante tiempo dedicados al atraco, al robo, al asesinato y etcétera, etcétera. Y también me queda claro, como tú lo mencionabas hace rato, que las autoridades están procediendo, o al menos eso creemos, en contra de tantos delincuentes. Pero también estamos viendo, Raúl, que no tenemos suficiente personal de vigilancia para localizar, arrestar y proceder contra toda esta gente que está matando y que está llevándose todo lo que puede de las pertenencias de sus víctimas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Más policías? ¿Más energía? ¿O más exigencia de todos nosotros los ciudadanos contra las autoridades? Todo eso. Más policías, más capacitación, más aplicación de la ley y que la sociedad aprenda a denunciar. Solo la denuncia termina con la impunidad y se nos terminó el tiempo, Félix. Se nos queda que nos quedamos en la denuncia, ni modo pues. Con eso. Muchas gracias Félix. Gracias, buenas noches, que atención. ustedes la pasen bien. Hasta la próxima.